Buenas, en esta ocasión vamos a ver cómo se utilizan en el control de calidad de alimentos los métodos físico-químicos, enzimáticos, microbiológicos y sensoriales, que corresponden a la unidad 3 de la materia de Introducción a la Bromatología de la carrera de la Tecnicatura en Bromatología. Bien, existen distintos tipos de análisis para controlar la calidad de los alimentos. Tenemos, por ejemplo, el análisis físico-químico, que suelen utilizar instrumentos para poder determinar su calidad. Entre ellos tenemos la espectrometría de absorción molecular, que es una técnica muy fácil y simple que utilizamos para identificar y cuantificar los compuestos en los alimentos. Es obviamente importante tener unas condiciones óptimas de trabajo, como por ejemplo pH, solvente, temperatura, para poder obtener unos resultados precisos. Tienen algunas aplicaciones como identificación de componentes, que básicamente se basan en las longitudes de onda de las bandas de absorción de los compuestos, la espectrometría UV, que se usa para productos con grupos cromóforos. Después también lo utilizamos para aplicar, para determinar el grado de insaturación de lípidos. Se complementa con un coeficiente de absorción si las bandas de absorción no son suficientes. Bien, por otro lado tenemos a la colorimetría, que permite definir objetivamente el color de un alimento usando coordenadas tricromátricas. Bien, para el análisis cuantitativo se requiere un protocolo detallado con las condiciones analíticas que cumplan la ley que relaciona la densidad óptica y la concentración. Se puede utilizar técnicas de espectroscopía para la determinación de agua, lípidos, carbohidratos, entre otros. Por otro lado tenemos a la turbidimetría, que es un método que se utiliza mucho en la industria agroalimentaria para poder juzgar la pureza y la magnitud de brillo que tienen líquidos, zumos y esas cosas. Hoy en día se utilizan mucho para controlar la potabilización de agua, producción de vinos, cervezas y también el crecimiento microbiano en cultivos. Por otro lado también tenemos la refractometría, que se utiliza mucho para medir la concentración de azúcares o de proteínas en jarabes, en zumos, en leches. Es un método analítico que se emplea mucho para cuantificar eh, los elementos minerales que están presentes en un producto alimenticio. Bien, por otro lado tenemos la espectrometría de emisión de llamas, que es una técnica que se utiliza mucho para determinar concentraciones de metales en materiales, alimentos y bebidas. Por otro lado también está la espectroscopía de emisión molecular en cavidad, que se utiliza para cuantificar elementos como fósforo, azufre, selenio y halógenos, perdón. Esta espectrometría de absorción atómica, que se utiliza mucho para valorar los metales en los alimentos, también se utiliza en campos agroalimentarios para determinar metales tóxicos y preoxidantes. Por otro lado tenemos la fluorescencia y fosforescencia molecular, que se emplea básicamente para valorar cuantitativamente el contenido alimenticio en algunos minerales. Por otro lado, el cromatógrafo en fase líquida y de gas líquido, que se aplican en análisis de iones orgánicos e inorgánicos, azúcares, lípidos, proteínas, entre otros. Y tenemos la electroforesis, que utilizamos para identificar las variedades de trigo, cebada, porcentaje de huevo en pastas, detección de leche de vaca en quesos, adición de proteínas vegetales a productos de origen animal y eso. Buenas, en esta ocasión vamos a ver cómo se utilizan en el control de calidad de alimentos los métodos físico-químicos, enzimáticos, microbiológicos y sensoriales, que corresponden a la unidad 3 de la materia de Introducción a la Bromatología de la carrera de la Tecnicatura en Bromatología. Valoración de un compuesto presente en un producto alimenticio en cuanto al sustrato de la reacción enzimática se puede llevar a cabo de dos formas diferentes. Método de punto final. Mide la transformación total del sustrato en productos finales. Se usan grandes cantidades de enzimas y poco sustrato. Reacciones de equilibrio que se desplazan hacia la transformación del sustrato. Se mide el coeficiente de absorción de la luz del producto final.
En algunos casos se usa una reacción enzimática secundaria para eliminar el producto final y expresar el equilibrio. Se usa una curva valorada en condiciones específicas. Método cinético. Se mide la velocidad de la reacción enzimática. Se usan concentraciones adecuadas de enzimas y sustracto. Se valora la velocidad inicial de reacción usando la ecuación Michaelis-Menten. Se aplica para concentraciones de sustracto donde la reacción es lógica. En el ámbito de la industria alimentaria se puede aplicar con dos fines bien diferentes: para la caracterización y recuento de microorganismos que pueden estar presentes en un alimento por una contaminación, o para confirmar la ausencia de patógenos, o para conocer la existencia de una posible carga microbiana alterante del alimento durante su conservación más o menos prolongada. Microorganismos. Desde un punto de vista analítico, tanto cuantitativo como cualitativo, permite resolver problemas difícilmente solucionables con técnicas físico-químicas. Las técnicas microbiológicas utilizadas para la investigación de presencia de sustancias con actividad antimicrobiana que de modo ilegal han podido ser añadidas a un alimento como agentes de conservación y constituye un fraude. Usado para investigar presencia de antisépticos en bebidas y zumo o antibióticos en leches. El análisis sensorial. La evaluación de la calidad organoléptica de un alimento se realiza mediante lo que se denomina análisis sensorial. Sus datos corresponden a observaciones subjetivas de personas y no a la medida objetiva de un instrumento. El principal objetivo es la medida de las cualidades organolépticas de los alimentos. Existen tres modos diversos de información que se reciben a través de nuestros sentidos. El primero es un modo cualitativo, mediante la característica que se percibe. Después está un modo cuantitativo, mostrando la intensidad de la sensación, y un modo hedónico, que expresa el placer sentido por el individuo cuando percibe la sensación. Las técnicas de evaluación sensorial implican 5 fases sucesivas. Primero está el planteamiento, que abarca a los objetivos, los parámetros a medir y a la muestra que se ha de evaluar. Después está la planificación, que existen 3 factores esenciales. Después está la selección y adiestramiento de jueces, la selección de pruebas y el diseño estadístico. En el ámbito analítico se pueden señalar 4 tipos diferentes de jueces. Primero, el juez experto, que es la persona que por gran sensibilidad en evaluar, con su opinión basta para sacar una conclusión acertada. El juez entrenado, pues posee cierta habilidad para detectar alguna propiedad organoléptica en particular, y el juez de laboratorio o semi-entrenado es suficientemente hábil para percibir cualidades organolépticas partiendo en pruebas discriminativamente sencillas. El juez consumidor no se relaciona con la fabricación o investigación del alimento. Son consumidores habituales o potenciales al producto a evaluar. De acuerdo con la finalidad que se requiere, se procederá a la selección de pruebas. Existen 3 tipos básicos de pruebas sensoriales. Las discriminatorias, que detectar diferencias entre 2 o más muestras. La descriptiva, que es precisar propiedades organolépticas. Y las afectivas, que mediante escalas hedónicas se expresa una reacción subjetiva ante el alimento de gusto o disgusto. La realización puede influir en los resultados de modo positivo o negativo según se desarrollan. Y hay 3 tipos: aspectos informativos, que deben estar bien informados del trabajo a realizar; los aspectos ambientales, que las pruebas de análisis sensorial son realizadas por personas y no por instrumentos; y los aspectos prácticos, que es fijar detalles, cantidad de muestra, recipientes que lo contienen, número de muestra, formas y orden de presentación.
Estudio e interpretación de datos. La obtención de los datos y el análisis estadístico a que deben ser sometidos depende del tipo de prueba elegida, así como de su realización práctica. Y los resultados finales, con todos los datos, se realiza el informe. Y hay unas reglas que se deben cumplir para las pruebas sensoriales que se aplican en el análisis sensorial. El primero es definir el tamaño del grupo. Después, definir con toda precisión la muestra que se ha de evaluada y las condiciones bajo las cuales ha de llevarse a cabo con la evaluación. Después, elegir la prueba apropiada al problema que se quiere conocer. Y por último, cuidar el modo riguroso el anonimato de las muestras para los jueces y así como la independencia de los mismos.